Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Buenos días, señor, ¿cómo está usted? Buenos días, Moisés, buenos días a todo el pueblo salvadoreño. En primer lugar, lamento mucho el tema, gracias a Dios. Sí, doble verificación. Doble verificación. Creo que es importante. De todas formas, se fueron con la doble verificación con el mío, pero... Además, el sistema lo da, las actualizaciones la dan y bueno, aquí estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hablar un poco con él del análisis jurídico de los grandes temas del país desde la óptica del asesor de la Presidencia. Desde ya también la invitación a que se mantenga pendiente. En la segunda parte estará con nosotros aquí en el estudio Romeo Auerbach, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido GANA. Trabajo legislativo, situación de pensiones, realidad del país y lógicamente una propuesta que presentó en las últimas horas del viernes pasado en la que pide se reforme la ley de pensiones en el sentido de que aquellas personas que hayan retirado el 25% que lo hayan hecho no tengan que devolverlo cuando llegue el momento de la jubilación. Estos son los temas que tenemos y este será uno de los principales que abordaremos con el diputado en la segunda parte. Muy bien, comenzamos con usted, licenciado. Gracias una vez más por acompañarnos esta mañana. ¿Hay algún punto de vista sobre esta propuesta que ha llevado el diputado Romeo Auerbach, solo para dar seguimiento a lo que ha hablado? Bueno, en materia de pensiones igual toda la propuesta que el presidente señaló el año pasado ya está en sus últimas etapas. Hay algunos detalles que sí se tienen que verificar. El presidente ha ordenado que sea una maximización del derecho fundamental de seguridad social, específicamente de pensionarse, y se está pronto a presentar la propuesta integral de pensiones que el presidente ha exigido a todo el equipo y por lo cual se han dado algunas reuniones. ¿Se han hecho consultas? Sí, por supuesto, principalmente a sindicatos. La propuesta que lleva el diputado Auerbach básicamente es una propuesta que lleva un procedimiento como toda propuesta que debe de ser analizada por la comisión respectiva. Claro. Si la comisión respectiva ve viable el tema, si la comisión respectiva hace los estudios actuariales y todo lo que corresponde a el tema de las cuentas individuales y el tema de pensiones, sin duda alguna va a pasar. Todo lo que beneficia al pueblo salvadoreño, la bancada CIAN, pues martes a martes lo está haciendo de una forma muy intensiva. Entonces, primero felicitarlo. Voy a tener la oportunidad de encontrármelo acá, pero en materia de pensiones sí se tiene que hacer una reforma integral de todo. Muy bien. ¿Está muy lejos el tiempo en el que se termine esta propuesta y se entregue a la Asamblea? Hay algunos detalles que se tienen que verificar y obviamente la vacación que se dio en diciembre y algunos aspectos metodológicos han atrasado un mínimo, pero sí ya casi que se está lista la propuesta. Por dejar este tema, ¿han hecho corridas actuariales ustedes para poder ver si el sistema es sostenible con el porcentaje que se busca entregar a cada uno de los pensionados? Sí. La superintendencia está haciendo aplicando toda la metodología necesaria para verificar primero la sostenibilidad del sistema. Si tú recuerdas la sentencia de inconstitucionalidad que surge a partir de que se estaba extrayendo dinero dándole el 1% de interés a las cuentas, lo que señala es que sea un sistema mixto, que sea un sistema de reparto o que sea un sistema privado de cuenta individual, tiene que maximizarse el derecho fundamental. Entonces, lo que se proponga, lo que ha pedido el presidente a las entidades, estoy hablando de la superintendencia, el sistema financiero y hay otras entidades involucradas en el Ejecutivo, tiene que ser no solamente para que aumente las pensiones sobrevaloradamente de las personas, sino además que haya una estabilidad también en el sistema que se proponga. Exacto. Señor, dentro de todo ello, se está pensando dentro del Ejecutivo tener un sistema del Ejecutivo, un sistema que sea nacional y no privado. No se ha definido ese tema, lo que se está pensando es cómo las personas tienen que tener una pensión digna, y cuando digo una pensión digna no me refiero a una palabra coloquial, no me refiero a una palabra que se puede dar en el ámbito social, sino que es un término jurídico constitucional.
una estabilidad que le dé a las personas cuando ya dejen de trabajar en su vida, que eso es lo que ha venido en una reiteración de violación a derechos fundamentales de todos aquellos que se pensionan con una cantidad ínfima que no pueden sobrellevar básicamente una vida mínima, en condiciones mínimas. Entonces, a partir de eso es que se está valorando, sea un sistema mixto, sea un sistema de reparto, o sea un sistema que continúe de cuenta individual, pero definido no está. El presidente de la República tiene un par de propuestas y él definirá todo lo que sea más favorable al sistema de pensiones y obviamente a los pensionados. Muy bien, cambiando de tema, ayer fue 16 de enero, hubo una marcha para celebrar los acuerdos de paz que por decreto ya cambió el tema de celebración o conmemoración, en todo caso, como se ha quedado ajustado para los últimos días. ¿Cuál es la opinión que tiene de la marcha? Bueno, en primer lugar, la marcha es una marcha siempre financiada por los grupos políticos de Arena y el FMLN, eso está bastante evidenciado, lo dicen algunos actores o algunos protagonistas hoy de diarios digitales, decían, bueno, a todas las personas que se están acarreando, ese es el concepto que utilizaba un periodista de un periódico digital, a todas las personas que se están acarreando en buses, hay retenes policiales. Y entonces ahí de alguna manera hay un tema de reconocimiento de que las personas primero se llegan a traer en buses, segundo se les da alimentación. Es triste porque se están utilizando muchos niños, se están utilizando adultos mayores que en la mayoría de ocasiones o casi siempre no saben a lo que van. Hubo mucha violencia, ayer agredieron fuertemente entre unas 5 o 7 personas a una persona que iba para su trabajo, no lo dejaban pasar. Esa fue una primera agresión, una segunda agresión a otro motociclista. Es decir, las marchas se están dando muchos temas de violencia, hay un tema de libertad de expresión, hay un tema de poder expresar lo que se piensa sin alterar el orden público y de alguna manera la manifestación que le quiere dar la oposición a las marchas no es la que supongo tenían pensado, en el entendido de, estoy hablando del porcentaje de personas. Cuando tú tienes un apoyo masivo, podemos decirle, a algo, pues es notorio a través de las diferentes números de personas que van aquí, pues con todo y lo financiado que es la marcha, y lo estoy diciendo porque es así, con todo y lo que se les paga, a algunos se les dice que van a capacitación, porque lo han dicho muchas personas, a algunos se les dicen que van a traer documentos, les pagan 20, 30 dólares, pero además de eso les dan comida. Entonces no creo que sea la forma de expresarse. Yo creo que el pueblo salvadoreño, cuando decida salir, lo hará. El pueblo salvadoreño, cuando decida expresarse fuertemente contra alguna política pública, lo hará. Y la principal expresión del pueblo salvadoreño son las urnas, y tú ves una manifestación diferente a las marchas del día de ayer. Ahora, señor, hubo denuncias de muchos retenes y que lo que hicieron fue impedir de que llegaran a poder manifestarse. ¿Hubo alguna decisión, alguna petición hacia las Fuerzas Armadas o hacia la policía en ese sentido? No. La Policía Nacional Civil tiene un plan, tiene un proyecto de seguridad pública conjuntamente con la Fuerza Armada, donde los retenes son permanentes, donde los retenes están ahí siempre. El tema del Plan Control Territorial contempla no solamente el tema de investigación, el tema de represión a la delincuencia, sino que el tema de prevención. Dentro de ese contexto, principalmente los domingos en ciertas carreteras se establecen ciertos retenes, y eso siempre se da. Entonces no es un aspecto que se puso solo para detener a todos los buses que son financiados, sino que ya está básicamente ahí. Ojo con esto, es muy importante. Da resultado. ¿Por qué? Principalmente cuando vienen muchas personas en buses que no tienen la ruta. Encontraron Moisés,
muchas armas blancas, que se les llama, cuchillos, machetes, la policía decomisó mucho. Entonces, eso también hace sentir al que marcha o al que en alguna forma también se quiere expresar, porque vamos a ver, hubo gente, sí, supongo que se quiso expresar a través de la marcha, pero eso le da seguridad también. El hecho de decomisar todas estas machetes, todos estos cuchillos, una gran cantidad de decomisos. Entonces, sí resulta el plan en general, no obviamente para detener los buses financiados, sino que se decomisaron todo eso a efectos de que la misma gente que anda en la marcha tenga tranquilidad. Eso en el contexto. ¿Te recuerdas? 5 o 7 personas que agredieron a un trabajador solo porque quería pasar, porque iba para su trabajo. ¿Te imaginas estas personas con cuchillo, machete, enardecidas, cometen un acto delictivo? Entonces, ¿no es contener la libertad de expresión, señor, también? No. Que dicen de que algunos buses fueron detenidos y que se les prohibió continuar y que incluso la gente tuvo que hacer marchas a pie. No, los buses, no, eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido es una revisión que produjo el decomiso de todas estas armas, que produce también la seguridad a las mismas personas que van. Los retenes, te insisto, son parte del plan de prevención, del plan control territorial, y eso siempre se dan y no se ha detenido a ningún bus, básicamente. No se le impidió. O sea, se detuvo por control preventivo, no, por supuesto que no. Muy bien. Señor, en otro caso, la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la reapertura del caso Jesuitas, ¿es una petición del Ejecutivo? Vamos a ver. Aquí hay, y por el tiempo lo voy a tratar de resumir. Aquí hay un tema de larga data, de una exigencia de justicia, y no justicia en un concepto social, sino una justicia jurídico, constitucional y jurídico legal, donde el nivel de impunidad se pretende que ha existido, se pretende que se elimine. Vamos a ver, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Si tú te recuerdas, en 1999, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto del tema de que El Salvador estaba en la obligación de hacer un análisis serio, una investigación seria y llegar básicamente a las personas responsables de el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas y las 2 señoras. En el año 2000, a partir de una demanda de inconstitucionalidad, una demanda de amparo que fue admitida parcialmente, en el año 2000 el fiscal de ese momento presenta una denuncia para efectos de que se petrifique la impunidad. ¿Y por qué estoy señalando esto? Porque al presentar la denuncia contra los autores intelectuales, hay que recordar que en el año 1991 se condenan a los autores materiales, a 4 personas, de la masacre de los sacerdotes jesuitas, pero se deja en la impunidad o se deja sin investigar el caso de los autores intelectuales, que son aquellos que ordenaron. En el año 2000, entonces, regreso a ese punto, se presenta una denuncia donde la Fiscalía pide, en esa denuncia la Fiscalía, que es la obligada a acusar, pide el sobreseimiento para todos los posibles autores intelectuales. La jueza da el sobreseimiento y hay un recorrido ahí de una serie de demandas que presenta casualmente la UCA, y es en el año 2013 que se presenta una inconstitucionalidad. La Sala de lo Constitucional 3 años después y en el año 2016 resuelve que la ley de amnistía que los protegía, ojo, porque la ley de amnistía protegía de alguna manera a los autores, supuestos autores intelectuales, pero además había ya un tema de prescripción. Esto es que había vencido el término de la Fiscalía para poder procesarlos. Entonces, en el año 2016 la Sala ordena que los procesen. A partir de eso, en el año 2017 se vuelve a presentar, y estoy acortando muchos temas, Moisés, se vuelve a presentar una denuncia por parte de la Fiscalía. La jueza dice, aquí no hay prescripción, aquí no hay temas de protección porque la Sala ya me ordenó procesarlos, pero presentan los abogados defensores, ojo, de los autores intelectuales, incluyendo los generales y el expresidente Cristiani,
a la Cámara, y la Cámara en apelación dice, confírmase que deben de investigarse y que la Fiscalía debe investigar. En el año 2020, octubre de 2020, la Sala de lo Penal, que fue electa obviamente por los partidos Arena y el FMLN, dice que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que se investiguen, que a pesar de que hay una sentencia de inconstitucionalidad en el 2016 que ordena que se investiguen, con el proceso que al momento de los hechos de la masacre estaban, la Sala de lo Penal anula todo. Entonces viene hoy el fiscal general y dice, eso que hizo la Sala de lo Penal hace 1 año y medio, en el 2020, octubre del 2020, le presenta un amparo ante la Sala de lo Constitucional con la nueva configuración y le dice, mire, aquí hay violación a la seguridad jurídica y hay violación a una serie de derechos, pero principalmente al derecho a la verdad. ¿Cuál es el derecho a la verdad? El derecho a la verdad es que las personas sepan que el Estado está en la obligación, que toda la colectividad, pero además a nivel individual de las víctimas, sepan quién fue el autor intelectual. La Sala admite, la Sala quita el tema de probatorio, eso se llama actos concentrados, concentración de actos procesales, es decir, cuando no se requiere, la misma ley les permite, y la Sala de lo Constitucional saca una resolución donde le ordena a la Sala de lo Penal que conforme a la resolución que ha dado, esto es, que se elimine la impunidad en 10 días, que yo entendería que esta semana se vencen, si no he hecho mal el conteo, en 10 días de la resolución respectiva. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Sala de lo Penal? La Sala de lo Penal tendría que revertir la decisión de la Sala de lo Penal de los magistrados anteriores que anulaban a costa que la Sala de lo Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, decía que los procesaran, pero la Sala de lo Penal decía, no, los voy a proteger. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Y eso es el caso donde... ¿Cuál es el efecto de todo esto, Moisés? El efecto de todo esto es que si la Sala de lo Penal anula su misma resolución a partir de los magistrados anteriores, al fiscal general se le habilita la posibilidad de continuar desde el juzgado de paz el tema de la acción contra los autores intelectuales. Esto lo que produce es que si el fiscal general, por ejemplo, pide una orden de detención a las personas respectivas, pues tendrá que girarse esa orden de detención. Si el fiscal general pide medidas cautelares como la detención provisional a los posibles autores intelectuales de la masacre de los sacerdotes jesuitas y las 2 señoras, entonces también se tendrá que hacer una detención provisional. Y eso es lo que ha sucedido. Perdón que me haya alargado tanto, yo sé que... pero hay muchos elementos detrás, ¿verdad? Claro, en todo caso, esta semana estaría venciendo ese plazo para que la Sala de lo Penal tome la decisión si procede o no. Se le dieron 10 días hábiles, esta semana estaría venciendo, donde la Sala de lo Penal, conforme a la resolución de la Sala de lo Constitucional, tendría que anular su misma, estoy hablando de la sala como tal, de la institución, su misma sentencia. A partir de eso se le habilita al fiscal general que pueda continuar el requerimiento en un juzgado de paz. ¿Puede continuar el requerimiento pidiendo detenciones inmediatamente? Sí, claro, el fiscal tiene la facultad. ¿Bajo qué investigaciones? ¿Bajo cuáles? Ese es un elemento muy importante el que tú estás diciendo, porque incluso la Sala de lo Constitucional obvió el tema de pruebas a efectos de que se materializara prontamente el tema de justicia, porque ya hay suficientes pruebas. Ya la misma Fiscalía ha tenido investigaciones. Recuerda que en el año 2000 presentó un sobreseimiento de alguna manera a proteger. ¿Cuál es el antecedente de protección de esto o el antecedente de generación de impunidad? Y es el tema que me imagino que vamos a hablar a continuación. Es que cuando se hacen los acuerdos de paz, se da una ley de reconciliación nacional en enero de 1992. Esa ley de reconciliación nacional, a partir de los informes de la Comisión de la Verdad, dice de que se tendrán que investigar todos aquellos hechos o aquellas masacres o aquellos delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra que se hayan perpetrado. Eso fue en la ley de reconciliación nacional. Pero posteriormente, en 1970, y ojo, dejan excluidos de una especie de amnistía los delitos de secuestro y otros 3. En 1993 se dan cuenta que se han equivocado
y derogan 3 artículos de la Ley de Reconciliación Nacional. ¿Cuáles son? Primero, derogan el artículo que todos aquellos delitos de secuestro deberán ser perseguidos, pero todos aquellos delitos de lesa humanidad también. ¿Por qué lo derogan? Para efectos de proteger tanto autores intelectuales, materiales, como del FMLN, de la Fuerza Armada o del Partido Arena en ese momento. Recuerda que el presidente Cristiani está cuestionado. Entonces, ese es el antecedente de este tema, de que el nivel de impunidad viene de ahí, y por eso, a partir de las demandas que se presentan y de la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía en el año 2000 presenta un requerimiento, pero presenta y le dice al juez, mire, voy a presentar un requerimiento contra los autores, contra los responsables o contra los autores intelectuales, pero, ojo, pido que se sobresean. ¿Por qué? Porque ya prescribió. Entonces, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué se quería generar con esto? Esto es importante. Se quería generar que no haya un doble juzgamiento. Se quería generar, que ese es un derecho fundamental, se quería generar que no se aboque uno a causa fenecida si venía otro y me procesaba, sino que ya me habían juzgado y me habían sobreseído. Eso lo elimina la sentencia de inconstitucionalidad del año 2016. Y dice, no, eso es un fraude a la Constitución. Eso es un fraude al derecho a la verdad que surge a partir del derecho a información que tienen todos los salvadoreños y las víctimas. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el año 2017, a partir de esa sentencia, entonces se presenta un nuevo requerimiento, pero la Sala de lo Penal lo anula. Entonces, todos esos procesos, Moisés, ya tienen los elementos, prueba, documentos suficientes, creería yo, para que el fiscal general pueda proceder. Ahora, si el fiscal cree que hay elementos, vamos a ver, hay otro tema, el de en España, de la Audiencia Nacional, que está requiriendo al expresidente Cristiani. Pero si el fiscal general cree conveniente también que debe de realizar ciertas diligencias o más actos para efectos de llegar a un elemento probatorio robustecido, pues lo hará. Sin embargo, pareciera, por conforme a la resolución de la sala, que ya es suficientemente probado para que existen suficientes elementos o suficientes documentos o suficientes pruebas para que se presente el requerimiento. Ricardo Montalbán nos dice sobre el tema: ¿por qué no investigan realmente la veracidad del informe de la Comisión de la Verdad, el cual fue influenciado y manipulado por la misma UCA? Además, ¿cómo van a iniciar un proceso si incluso los estatutos de Roma expresan textualmente que no pueden ser aplicados retroactivamente? Vamos a ver, el tema del informe de la verdad, eso culmina en un documento que se llama De la locura a la esperanza. A partir del informe de la Comisión de la Verdad es que se realizan ciertos actos que van en contra del derecho internacional y que van en contra de los derechos fundamentales. Ese es un elemento muy importante. En la Comisión de la Verdad, si bien es cierto, se metieron temas, porque es cuestionado el doctor Parque, el exdiputado del PDC, por alterar pruebas, por alterar la verdad. Pero en ese informe también se dice que se deben de investigar los hechos que no tuvieron relación con la guerra, sino que fueron masacres que se dieron a nivel de delitos de lesa humanidad. Eso a nivel de derecho internacional, y por lo que dice nuestro televidente, eso es imprescriptible, no tiene término preciso para que se le vence a la Fiscalía para poder presentar un requerimiento. Eso es así en el derecho internacional, por una convención que se llama Convención de Protección a las Víctimas de Conflictos Armados Internos, y el Pacto Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Civil, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, hay una serie de tratados internacionales. Está el caso, por ejemplo, El Salvador versus Monseñor, El Salvador versus Ellacuría. Hay otros casos, un caso de Venezuela contra unos ciudadanos. Hay diferentes casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: en estos casos de delitos de lesa humanidad, porque hay delitos de crímenes de guerra, pero hay delitos de lesa humanidad, no aplica la prescripción. Y la Corte Penal Internacional, que yo supongo que es el tratado al que se refiere, él hace referencia a delitos que no sean de lesa humanidad. Ok. Antes de ir a la primera pausa, licenciado, Mauricio nos dice, y hay bastantes opiniones similares a esta: abrir este caso nuevamente lleva un solo objetivo: quieren meter preso a Cristiani, el presidente de La Paz. No,
No, vamos a ver, aquí hay un tema de un derecho fundamental. Son los famosos derechos emergentes que, si bien no están en el texto de la Constitución, surgen a nivel de la jurisprudencia. Y es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad tiene dos dimensiones. Uno, una dimensión individual que hace referencia a que se verifique, me refiero al derecho a la verdad a las víctimas, que se verifique quién cometió el delito, que se verifique el por qué cometió el delito. 3, que se verifique en las circunstancias en que se cometió el delito. Y 4, que finalmente no genere impunidad, sino que llegue a un término feliz para las víctimas. Y esto es procesarlo por el delito cometido. Pero también tiene una dimensión colectiva, o una dimensión objetiva se le llama, que es que la población conozca qué es lo que sucedió para que no se repitan los hechos. De hecho, el carácter de cambio que la Asamblea produjo recientemente, de cambiar el día o festejar el Día de los Acuerdos de Paz por el Día de las Víctimas, viene del derecho a la verdad en su dimensión colectiva. Todos los salvadoreños, y así dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así dice la Sala de lo Constitucional, que es un derecho de las víctimas el reconocimiento como tal, en la dimensión colectiva, el derecho a la verdad, para que no vuelva a suceder, para que esa memoria colectiva produzca, ojo, un primer elemento, eliminación de la impunidad, y segundo, una justicia, no solo para las víctimas, sino para la colectividad. Y es que no se quiere procesar a un presidente Cristiani, y es que no se quiere procesar a un Salvador Sánchez Serén porque fueron presidentes los dos, sino que hay indicios, hay pruebas suficientes. Lo dice España para el presidente Cristiani, la Audiencia Nacional. Para el presidente Salvador Sánchez Serén, todas las masacres que cometió, él mismo las dijo en su libro, en lo que escribe. Es decir, si tú estás manchado de sangre, si tú has robado, si tú has cometido un delito, no se te puede perdonar. Hay métodos como el indulto, como la amnistía, pero para esos delitos cometidos por ellos, si son así, no hay. Nos dice Marisela, es una vergüenza el uso abusivo de la fuerza pública, la población no es tonta, vemos los retenes, ya se sabe la cotidianidad, y ni en Semana Santa o vacaciones de agosto hay tanto como lo que pusieron desde el sábado pasado. No, vamos a ver, dentro del plan control territorial, insisto, está algunos subplanes como son el sistema de prevención. El sistema de prevención incluye eso, retenes siempre hay en distintas carreteras del país, pero principalmente si tú verificas que vienen personas que no es una ruta normal, hay una revisión para efectos de salvaguardar el destino de estas personas y los que tengan cerca de ella, y encuentras machetes, y encuentras cuchillos, y encuentras armas, denominadas armas blancas, con mayor razón tienes que hacer un sistema de prevención. Esa es una obligación del Estado, esa es una obligación de la seguridad pública. Eso lo ha reiterado diferentes jurisprudencias que, por cierto, no se le daba cumplimiento. Hay, por ejemplo, hay una sentencia de amparo en los desplazamientos forzados que la Sala de lo Constitucional casi le dice al Ministerio de Seguridad Pública en ese momento y al presidente Salvador Sánchez Serén: haga algo por la ciudadanía salvadoreña, haga los mínimos de seguridad pública. Entonces, hoy que se están haciendo en un sistema de prevención, porque el plan control territorial con 0 homicidios en días consecutivos está funcionando muy bien. Entonces, claro, pero eso está funcionando bien también por los sistemas de prevención, y estos retenes son parte de eso, es normal. Hay un tema más, licenciado, que tenemos que abordar, y este tiene que ver con algunos temas que se han venido mencionando luego del estudio que se hiciera para posibles reformas a la Constitución de la República. Algunos señalan, y no queda totalmente claro, si en algún momento el mismo presidente de la República ha utilizado voy a buscar el tema reelección presidencial. ¿Está validada la reelección presidencial en este momento? No, el presidente en ningún momento o ocasión... ¿Plática con usted? No, nunca ha tenido la intención de él promover el tema, de que él se pueda inscribir como candidato. ¿De dónde viene esto? Y esto es importante que lo entendamos. Un abogado férreo de la oposición presenta una demanda de amparo contra una ciudadana que dice en redes sociales que el presidente debería de reelegirse. Vamos a ver, el sistema de reelección tiene cinco bases constitucionales de protección.
derivados de una sola fuente, que es el 152. Tiene el 74, tiene el 88, tiene el 248 que habla de cláusula Petra, el 88 habla de derecho de insurrección, el 131 de la Constitución habla que la Asamblea Legislativa desconocerá al presidente si está un día más, y el 74 habla de que los ciudadanos que proclamen a través de actas o acciones la reelección deberán ser suspendidos en sus derechos. Todos esos 5 sistemas de protección vienen de una fuente que es el 152 de la Constitución. Ya te lo explico rapidito. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A partir de eso, alguien dice en redes sociales, bueno, mira, yo quisiera que el presidente se reelija. Viene este abogado que es pagado por un empresario y por algunas tanques de pensamiento, presenta la demanda contra esta ciudadana y contra 4 más y le dice a la Sala de lo Constitucional, ojo, Sala, aquí como no hay un procedimiento legalmente configurado, es decir, en ley, usted es la que tiene que definir, suspenderle a partir de la infracción, dice el abogado en la demanda, que esta persona está cometiendo, porque vamos a ver, es derecho sancionatorio, debe haber una infracción y una sanción. La infracción es el promover la reelección. La Sala de lo Constitucional admite y dice, aunque no hay elementos de prueba, voy a admitir. Y entonces, claro, como no hay procedimiento, la Sala lo voy a decir, no jurídicamente, se lo estaba inventando. Es la Sala de lo Constitucional, puede configurar un procedimiento. ¿Qué es lo que sucede? La Sala de lo Constitucional actual debe de darle respuesta a esa demanda, como a todas, porque están sacando mora. Entonces, viene la Sala de lo Constitucional y dice, vamos a analizar si existe la infracción de esta persona al promover reelección. Y empieza a estudiar la Sala y empieza a verificar la lectura del artículo fuente de protección. Que el artículo fuente es el 152, que te dice que no podrá ser candidato a presidente de la República el que haya sido los 6 meses consecutivos o no anteriores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice la Sala, que la Constitución de 1962 decía antes no podrá ser presidente en el que el periodo inmediato anterior haya sido presidente. Entonces, no podrá ser presidente, esto es que no te podías inscribir en el mismo periodo. Y la Constitución, el constituyente de 1983 cambia el concepto de presidente a candidato y dice, no podrá ser candidato, dice la Sala, a presidente de la República, a presidente en el que el periodo inmediato anterior haya sido presidente. Quiere decir, dice la Sala, que de la lectura se comprende que si una persona no ha sido presidente en el periodo inmediato anterior, y lo dice el 152, así textual, no ha sido candidato, no ha sido presidente en el periodo inmediato anterior, se puede inscribir como candidato. No es una reelección inmediata, compita, dice la Sala. El pueblo salvadoreño es el que va a decidir si le da una elección nuevamente. Y dice la Sala, por tanto, no hay infracción. Ojo, la Sala de lo Constitucional entra a la supuesta infracción que plantea este abogado, el abogado más férreo de la oposición, digamos, además de malcriado en todas sus expresiones, y lo digo aquí con todo el respeto hacia él, porque se debería de generar un debate serio, un debate sin atacar temas personales. Entonces, este abogado es el héroe, le han dicho muchos, es el héroe de que la Sala haya interpretado esa infracción, que no comete infracción la persona, y por tanto, en ese contexto, dice la Sala, no comete infracción la ciudadana. ¿Por qué? Porque la persona que no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, dice el texto de la Constitución, puede volver a inscribirse y puede volver a competir. No puede volver a ser presidente, puede volver a competir. Puede volver a competir. Y de ahí dice la Sala, esto quiere decir que la prohibición de reelección a partir de los 5 sistemas de protección que tiene la Constitución hace referencia a que si una persona se inscribe nuevamente y gana, esa persona es electa nuevamente. Pero si una persona no se inscribe y se queda como presidente aduciendo que hay reelección, ahí sí hay una infracción constitucional. Sí, yo no soy abogado, pero el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior
o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Sí, pero léete la frase anterior. La frase anterior... No podrán ser candidatos. No podrán ser candidatos a presidente. Ajá. ¿Quiénes? El que haya desempeñado como presidente. No podrán ser candidatos. Vamos a ver, yo te quiero contar. Yo estuve... O sea, sí, pongámoslo en palabras sencillas para terminar de aclararlo. No podrán ser candidatos. O sea, sí, vamos a ver, hay dos periodos. ¿El presidente Nayib Bukele puede ser candidato? Puede ser candidato porque no fue... No, es que lee la frase, lee toda la frase. El que haya desempeñado... No, desde el inciso primero. No podrán ser candidatos. Va, no podrán ser candidatos, no presidentes. No podrán ser candidatos, o sea, no se podrán inscribir. ¿Quiénes? Hoy sigue leyendo. El que haya desempeñado la presidencia de la República. Entonces, el presidente desempeñado la presidencia de la República en el periodo inmediato anterior. El inmediato anterior es en el que está. No, Sánchez Serén, inmediato anterior. No podrán ser candidatos. Bueno, eso es llevarlo más atrás. No, es que es la lectura. Vamos a ver, tú puedes interpretar la Constitución en dos vías. En la vía del texto o en la vía de la interpretación. La Sala de lo Constitucional, en la página 22, 23 y 24, en una sentencia que dio hace como 3, 4 años, decía que la Constitución tenía un problema de redacción. La Sala de lo Constitucional, queriendo apartar al legislador constituyente a la fuerza, tenía un problema de texto, de redacción constitucional, y a partir de eso esta Sala interpreta, decía. Entonces, tú tienes la figura de la disposición y la figura de la norma. La figura de la disposición es el texto, el carácter lingüístico. Y dice la Sala, y la figura de la norma es cuando la Sala interpreta, en el carácter histórico, en el carácter lingüístico, etc. Aquí no hay interpretación, aquí hay texto. Y de hecho, gracias Moisés por leerlo, porque dice, no podrá ser candidato a presidente el que haya sido presidente, ¿dónde? En el periodo inmediato anterior. ¿Quién fue en el periodo inmediato anterior presidente? Salvador Sánchez Serén. Ahora, ojo, aquí hay una interpretación histórica también. En 1983 se cambió la redacción. O dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Sí, eso habla del vicepresidente. De hecho, así lo dice la Asamblea Constituyente. El mismo artículo 1 dice. Sí. No, pero cuando tú lees la Asamblea... desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo. Sí, pero es que hace relación, y dice la Asamblea Constituyente, hace relación al vicepresidente. Así interpreta la Sala, y por eso es que en el caso del vicepresidente, por eso es que le dice, tendrá que pedir licencia. Los 6 meses para efectos de que si se quiere inscribir, no pueda ser presidente en un contexto de campaña política. Yo vi una entrevista del doctor Bertrán Galindo, a quien respeto y aprecio mucho, y él decía algo, es que este es un problema de la redacción de la Constitución. Es decir, sí está, vamos a ver, estamos hablando de una persona que ha escrito manuales de derecho constitucional, y termino con lo siguiente. Hubo una reunión de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y ex magistrados de la Sala de lo Constitucional en Fusades, donde me hicieron partícipe, y se preguntó cuál era la interpretación. Supongo que la Sala de ese momento había pedido. 6 personas estaban de acuerdo que había un problema de redacción, que por tanto se tendría que prohibir para 10 años, y 6 personas decíamos que no, que era el texto de la Constitución. Claro, es un debate jurídico constitucional que se debe de hacer, pero a una altura no de agredir personas como lo está haciendo la oposición, sino que deben de darse argumentos. Ojo, eso a partir de lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional. Y hoy el presidente va a tener, que la gente lo pide además, sin duda alguna, más del 90% de la población quisiera que el presidente se inscriba, él tomará la decisión final respecto de eso. Muy bien, y le robo 3 minutos a nuestro invitado, que ya se encuentra aquí en el estudio, únicamente para preguntarle si hay alguna posición oficial o se va a pedir una investigación sobre, y no es que me haya sucedido a mí, sino que le está sucediendo a varios, incluso a periodistas del mismo Canal 10 le ha ocurrido, y a otros chats de instituciones de gobierno, según lo refiere la APES y algunas publicaciones periodísticas que se han tomado los chats. ¿Se va a pedir una investigación? ¿Qué se está haciendo? Vamos a ver, yo creo que el fiscal general lo debería de hacer de oficio, 1. 2, también las personas, como el caso tuyo, y todas las personas que se han visto, que han querido hackear o han tratado de alterar
la cuenta de WhatsApp, deben de denunciar. Hay que utilizar la institucionalidad y la Fiscalía está en la obligación y la policía de utilizar todos los elementos técnicos para llegar a la verdad de quién está haciendo eso. Por supuesto que se tiene que hacer. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, señor.